Bueno, mis líderes, bienvenidos a esta primera sesión de este grandioso libro. Lamentablemente esta sesión era para la semana pasada y no pudimos hacerla. Y la semana pasada teníamos mejor internet y había más personas confirmadas, pero bueno. Iniciamos el día de hoy con la lectura desde el inicio hasta los dos primeros capítulos del Código de las Mentes Extraordinarias de Vishen Lakhiani. Un libro que el autor dice que es un libro bastante fuerte en relación a las invitaciones que hace a pensar distinto, pero las personas que estamos en el mundo del pensamiento y de la filosofía, es un libro, como dirían por ahí, para leer en el metro. Un libro con una lectura y con unos conceptos bastante interesantes, por lo menos para ayudarnos a reflexionar un poco sobre cómo estamos viendo las cosas y cuáles otras maneras hay de percibirlo. Hoy le toca abrir a John, que aunque es invitado, ya ha estado varias veces en la dinámica y sabe cómo es el asunto. Bienvenido, John. Cuéntame cómo te fue con por estas primeras páginas del libro. Vale, gracias, Jimmy. Qué honor. Te tocó ir primero antes. Mira, me pareció un libro, como tú dices, de batacazo. Pues yo al principio leyéndolo me pareció una declaración a la irreverencia y a la rebeldía total, ¿no? Pues obviamente, palabras más, palabras menos, te hace mención a que efectivamente no es que las normas estén para transgredirlas ni nada por el estilo, sino que si ciertamente van en contra de lo que son tus sueños, tus anhelos o tus deseos, a sabiendas de que por valores y principios puede ser que estés muy claro en lo que quieres hacer, pues debes dejarlas a un lado y ¿cómo se llama? Y llevarlas, como quien dice, dejarlas a un lado y llevarlas como quien dice presentes, pero no considerándolas como para limitarte, ¿no? Ok. Me sentí un poco identificado en algunos aspectos, pues ciertamente he tendido a ser de alguna forma persona que le gusta romper paradigmas y protocolos cuando se quieren lograr los objetivos y pues por procesos burocráticos te ponen de alguna manera trabas. Yo trato en la medida de lo posible de que las cosas se resuelvan o se realicen, ¿no? Y bueno, vi grandes personajes aquí, mencionan grandes personajes dentro de este texto, que efectivamente están haciendo hoy en día historia, ¿no? Entiendo que el autor es este hombre, el fundador de Mindvalley, plataforma de formación personal, espiritual, que ha tenido grande alcance y que tiene cualquier cantidad de suscriptores. Se puede decir que son la plataforma con mayor suscriptores a nivel mundial, ¿no? Adicionalmente, créeme, mira, yo ya he estado, agradezco este espacio porque me permitió retomar un poco la lectura con un poco de juicio. Y, ¿cómo se llama? Cuando tú hacías referencia a qué bibliografía con qué bibliografía había que relacionarla, la única que se me vino en mente fue la de Huckleberry Finn y Tom Sawyer. Wow. Un texto que o sea, que es mi texto de referencia. Yo creo que fue uno de los primeros libros que leí yo de chamo, de adolescente, y te menciona pues efectivamente ese rompimiento de reglas para alcanzar los sueños, ¿no? Todo lo que hacían en sus aventuras para lograr satisfacer su ansia de vivir, porque eran jóvenes, pues eran adolescentes rebeldes y que lo que buscaban era tener un sentido de la aventura sana, pues sin ningún tipo de malicia ni nada por el estilo. Entonces, en líneas generales, pues mira, estoy bastante ganado a la idea de darle rienda suelta a la lectura de este texto, porque en realidad que me pareció bien significativo como para tomarlo como un libro de referencia, ¿no? Y no me siento mal, realmente no me siento mal. En muchas oportunidades pude haberme sentido culpable de haber, como quien dice, quebrantado reglas o normas o algo por el estilo, pero me di cuenta que las mentes brillantes, como aquí mencionan, o sea, todo lo que han logrado, o sea, que vamos en buen camino, pues. Okay. Fíjate, cuando me mencionan las aventuras de Tom Sawyer,
en su época fue un libro hasta controversial, ¿no? Y fíjate que cuando lo lees bajo una óptica muy amplia, lo que era un chamo que le gustaba explorar, o sea, le gustaba cuestionarse. Era irreverente para la época, pero era sencillamente un chamo que cuando le ponían una regla estúpida, sencillamente no la cuestionaba y no la cumplía. ¿Ok? Y cuando le decían el por qué tenía que cumplir las cosas, generalmente eran cuestiones muy atadas al status quo. Y él sencillamente decía, mira, mi vida es muy corta y yo quiero explorar, explorar, navegar, quiero aprender, pero de una manera más vivencial que estar sentado en un pupitre con un poco de carajitos que me desprecian por ser pobre. Entonces, fíjense qué bueno que hace esa conexión. Te pregunto, John, ¿cómo te ha modelado el mundo a ti que te rodea? En ¿Cómo me- eso que el autor llama el espacio cultural. Ahorita ya de adulto, ¿qué reflexiones se vino a tu mente en cuanto a el modelaje que tuviste y que quizás ya lo rechazaste o ya te encaminaste hacia otro rumbo? Pero ¿de qué te diste cuenta leyendo el libro de los ejemplos que puso Vincent? De cómo el espacio cultural a veces nos friega la paciencia y no nos damos cuenta, y cuando nos damos cuenta, por supuesto, reaccionamos. Pero a veces nos sentimos así como las comiquitas cuando te veías las orejas de burro y te dices, oye, tantos años yo atado a este paradigma que te sientes como que ver, Tal, que gafo, y sientes tal la cual. liberación. ¿Pudiste hacer Sí, no, alguna conexión con ese tema? sí, bastante, bastante, porque ciertamente fueron muchos temas relacionados, por ejemplo, con tu formación, con la formación académica. En su principio, pues yo hubiese deseado quizás irme por una carrera más hacia el área financiera. Sin embargo, por un tema de cultura y momento histórico, la tecnología era lo que estaba mandando. Entonces me fui hacia ese lado, ¿no? Pues, me generó grandes frutos. Siento que igualmente me dejé de alguna manera sugestionar o quebrantar mi voluntad en el sentido de que, o sea, de repente desde el punto de vista financiero, que es lo que estoy haciendo yo hoy en día, brindando asesoría financiera en su gran, o sea, a personas, a contactos y todo ese detalle. Y dije, bueno, ¿cuánto más hubiese podido haber hecho desde hace mucho tiempo, pues, en este sentido? Adicionalmente, pues también el tema de como quien diría, a veces limitaciones que te haces por el entorno cultural, por la clase social o el estrato social donde estás ubicado, las creencias limitantes que te vas creando por muchos factores dentro de ese mismo entorno cultural en el que te desenvuelves. Y bueno, hoy en día pues puedo decir que he esquivado muchos de esos patrones, ya que no me he dado cuenta pues en el camino de que pues no me dejaron frutos y obviamente no, a futuro no me van a dejar frutos más, ¿cómo se llama? No me van a dejar un gran provecho, pues como quien diría de todo esto. Sí, hay una influencia, hay un patrón cultural, un patrón familiar y todo este detalle que fue mi pasado y hoy en día pues ya es otra cosa pues. Fíjate que hablando del espacio cultural venezolano, por ejemplo, dices algo que es Ujú. fundamental. Aquí en Venezuela eran pocos los colegios, yo tuve la fortuna de que donde yo estudié sí se hizo, que había lo que se llamaban asesores vocacionales, ¿no? Y de hecho yo pasé por dos procesos psicotécnicos para que me dijeran hacia dónde yo debería ir vocacionalmente, ¿no? Y me da risa porque me acuerdo yo que era un mal no solo mío, de mi familia, sino también de todos los amigos míos del liceo, que el himno de los padres era eso, búscate una profesión que tenga futuro. Y yo le decía a mi mamá, oye, pero no deberías tener yo futuro, no la profesión. O sea, porque si yo me quiero formar para yo hacerme un futuro, no para hacerle un futuro a la carrera, porque a veces pasa eso, ¿no? A veces carreras locas le hacemos el futuro a las personas. No es que la carrera tenga futuro. Por ejemplo, Así es. la carrera de TikToker es una carrera sin futuro. Tiene futuro porque la gente está encaminado a eso. Entonces, fíjense cómo hay una percepción que parece tonta, pero cuando tú partes del principio de búscate una carrera con futuro, en vez de hacerte y construirte tu futuro, que fue lo que te pasó a ti, John, que te diste cuenta, oye, ahorita lo que yo me estoy dedicando, si yo hubiese tomado otra decisión al inicio de mi carrera,
hubiese hecho muchas cosas, aunque claro, eso es una hipótesis. Pero fíjense qué importante de esos cuestionamientos que ocurren en nuestros espacios culturales, de que hacemos muchas cosas en automático, porque es cuestión cultural. Entonces, en Venezuela, la gente que tuvo la fortuna de ir a una universidad, la gran mayoría iba a la universidad buscando una carrera con futuro, no para desarrollar un futuro. Y yo me di cuenta el primer día de la universidad, con el primer profesor de la universidad, que era contabilidad básica, que cuando el profesor hacía la pregunta de por qué estás estudiando contaduría, por qué estás en la universidad, más de la mitad del salón, que era un salón gigantesco porque estudié la primera carrera en la Santa María, más de 100 personas y más de 60 personas contestaron para ser alguien. Y me acuerdo que Ramón Martínez, que fue mi primer profesor el primer día, dijo, o sea que tú ahorita no eres nadie. Imagínate, yo te iba a llamar bachiller, pero es que tú no eres nadie. Y, y muchísima gente dijo, más de la mitad del salón dijo, no, es que quiero ser alguien, es que quiero ser alguien. Y eso me retumbó tanto que yo decía, ya va, espérate, creo que aquí estamos como que con la brújula torcida. O sea, a alguien se le fundió la brújula y estamos en un espacio de formación que no sabemos para qué vamos a usar la formación. Entonces parece que te inscribías en la universidad donde te aceptaran porque ese era otro tema. La gente presentaba en 700 carreras para ver dónde quedo aquí en Venezuela, ¿no? Y dónde quedo, bueno, porque yo tengo muchos amigos que tú le dices, ¿por qué tu geodesia? ¿Y por qué tú estudiaste geodesia? Porque fue lo que me salió. Y pasé toda la carrera pidiendo cambio y nunca me lo dieron, porque también estaba el mito en la UCB de que te metías en cualquier vaina y pues pedías cambio. Y mucha gente cayó en la trampa de estudiar cualquier cosa y después pidió cambio y pasaron 5 años, se graduaron y nunca le dieron el cambio, ¿no? Entonces fíjense cómo son decisiones trascendentales que pareciera que la vida nos atropella y nos lleva, o la cultura nos lleva, es que tú tienes que estudiar, porque es que la única fórmula de vivir feliz es graduarte en una carrera universitaria, poder irte en una empresa para que después te den una pensión y puedas vivir medio digno con lo que te den la pensión. Y eso lo hemos discutido aquí en el club más de una vez, que no nuestros abuelos les salió relativamente bien el plan, pero a nuestros padres les salió malísimo el plan de la pensión. Por lo menos los que viven aquí en Venezuela les salió mal el truco, porque ahorita tienen una pensión que cuando lo aumentan son $8 y ya a los 3 días, ya creo que va por $2 ahorita la pensión. Entonces, ¿qué nivel de frustración para un ser humano ya entrado en edad de que su plan brillante a prueba de falló? ¿Ok? Cuando nosotros en programación neurolingüística hablamos de los niveles lógicos, de la alineación de niveles lógicos, el primer nivel es el ambiente. Y en ese primer nivel de ambiente es el que podemos asociar al tema del espacio cultural. ¿Ok? Y esto no quiere decir que nos tenemos que aislar del mundo. Lo que tenemos es que hacer conciencia de qué influencia está teniendo la cultura en la cual vivo. ¿Ok? Y cómo puedo hacer yo para, entre comillas, vacunarme de lo que está pasando en ese espacio cultural y yo poder estar ahí, pero con mi mente clara en lo que yo deseo construir. Porque al final de cuentas es mi responsabilidad. Ahorita después de viejo no le podemos echar la culpa al espacio cultural ni le podemos echar culpa a nuestros padres. La PNL también dice, la intención siempre se asume positiva. Vamos a asumir que los consejos que nos dieron, aunque fueron malos consejos, fueron consejos dados con buena intención. Pero al final de cuentas fue nuestra decisión hacer lo que hemos hecho hasta a la edad que tengamos ahorita. ¿Okay? Entonces, los primeros postulados que nos da Vincent en estos 2 primeros capítulos, el primero que es trascender el espacio cultural. Cuando él dice trascender, no está hablando de encapsularnos y creernos mejor que nuestro espacio cultural. Lo que está hablando es de poder interpretar y hacer conciencia de lo que está pasando en mi espacio cultural para yo poder de alguna manera adoptar lo que yo considere que es útil para mi plan y mi propósito, y aquello que no resuena conmigo, pues sencillamente tenerlo atento ahí y no permitir que permee demasiado en mí, ¿ok? En mi manera de ser, en mi manera de pensar. Pero obviamente hay espacios culturales que pudiera ser relativamente sencillo vacunarse, y hay unos espacios culturales que le ronca el motor. Nosotros aquí hace unos meses hicimos un quirón donde hice una dinámica bastante fuerte. Y la misión, lástima que no está ninguno de lo que tuvo en esa dinámica, la validez aparente, lo que queríamos validar
era que tanto estábamos contaminados, ¿ok? De lo que está pasando en el espacio cultural venezolano, teniendo como foco principal la figura de autoridad que, aunque queramos o no, existe en Venezuela, aunque la rechacemos, pero así la rechacemos, esa cultura, ¿ok? O la manera en la cual esas personas ostentan el poder nos permea. Y yo le dije a Eli, nefasto el resultado de la dinámica, porque me di cuenta que aunque son personas que ya tienen más de un año en el club de liderazgo, que son personas que te pueden lanzar una discusión, que te pueden argumentar, están contaminados. Les resumo la dinámica. Hice una dinámica en la cual cada persona tenía que buscar sus puntos fuertes como ciudadano para defender un punto. ¿Y qué ocurrió en la dinámica? Que en la segunda vuelta parece que se quedaron sin argumentación de mi función dentro de la sociedad y empezamos a echarle tierra al de al lado. No, pero es que Selema, imagínate, pues le pusimos a cada uno un rol imaginario, ficticio, para un juego de rol. Y entonces yo empecé a buscar las debilidades del rol de Selema, para echarle tierra a Selema, y buscaba los puntos débiles del rol que le tocó a él, y para decir que él no sirve porque esa vaina no sirve en la sociedad, y después buscar los puntos débiles de John. Entonces le dije, creo que nadie se ha dado cuenta, y los dejé que se cayeran a golpe en 15 minutos. Le dije, ninguno ha hecho conciencia de que abandoné el decir por qué soy útil a una sociedad y empecé a buscar echarle basura a los demás. ¿No se le parece igualito a lo que pasa en las esferas del poder cuando pasa algo y en vez de asumir la responsabilidad, señores, no hemos hecho mantenimiento en 10 años y por eso nos quedamos sin luz, por eso hoy la mitad del grupo no está aquí porque no tienen internet, sino que salimos a echarle la culpa a otro? No, que eso fue un sabotaje, no, que eso fue esto, no, porque los desgraciados aquellos. Y no nos hacemos responsables. Hubo un silencio sepulcral en la sala, todo el mundo se quedó como que, ok, eso es motivo para pensar. O sea, ¿en qué momento se me fueron los tapones y dejé de hablar sobre mis bondades para empezar a hablar de las cosas malas de los otros para yo lucir menos malo? Porque lo triste es eso. Lo triste es que no estoy buscando lucir como lo que soy, como una buena persona, sino buscar que John se vea peor para yo no verme tan feo. Eso está en nuestro inconsciente, eso está dentro de ese espacio cultural. Los líderes que están fuera de Venezuela, como Selena, extrañan su país, pero están viviendo en otra cultura y se dan cuenta lo diametralmente distinta que es una cultura a otra. Y no estamos hablando del consumismo, estamos hablando de niveles de creencia, estamos hablando de practicidad en muchas cosas, ¿ok? Pero nos pega. Venezolano que no te diga que no le ha pegado, no importa el país donde se haya ido, le pega, porque la cultura de nosotros es demasiado única. Entonces, trascender ese espacio dentro del espacio es complicado, pero trascender nuestro espacio cultural fuera de Venezuela tampoco es fácil. Yo tengo mi teoría de que los venezolanos no están emigrando, los venezolanos están colonizando, porque donde llegan quieren imponer la cultura de Venezuela. Y cuando yo hablo a un amigo mío de los que está colonizando, que quiere meter la cultura venezolana como sea donde está, le digo, ¿y tú crees que nuestra cultura es tan buena como para exportarla? Yo creo que no. O sea, que tú te vayas a un país civilizado, un país donde las reglas funcionan, a querer meter lo que nosotros mal llamamos la viveza criolla, creo que no es lo mejor. O sea, no estás vendiendo lo mejor de lo que es el gentilicio venezolano, porque eso es lo triste. No estamos vendiendo lo mejor de nuestro gentilicio, que tenemos muchas cosas positivas. Estamos vendiendo lo que nos hizo salir de aquí. ¿No les parece loco? Las cosas que como venezolanos queremos implementar de la cultura venezolana en los países que estamos emigrando no es lo más bonito del venezolano. Y casualmente son las mismas cosas que hicieron que salieras de tu país. Así de loco estamos aquí en Venezuela. Bienvenida, Selema, ¿cómo estás? Hola, gracias, Lili. Aquí escuchando, todo bien. Escuchando, hoy tenía una reunión con Débora, por cierto, y me dijo que no había luz. Y ya veo que todavía no hay luz en muchas partes de Caracas. Reportaron falta de luz. Sí. Cuéntame, Selema, ¿cómo te fue? ¿Cómo fue tu experiencia leyendo los postulados de Vincent en este libro? Tú sabes que a mí siempre me llamó la atención Vincent y nunca lo escuchaba en los videos, pero nunca me había detenido
y cuando vi que el libro, wow, te escribí, ya va, déjame leer esto a ver. Y comencé a leerlo y la primera parte del espacio cultural me atrapó porque él pone un ejemplo sobre la seguridad está sobrevalorada. Y eso me dio en la columna, pero es aquí, en la cervical, o sea, en los puntos clave. Porque, a ver, siempre de alguna forma he cuestionado el sistema desde pequeña. De hecho, yo soy la oveja negra de la familia, por eso. Pero para mí la seguridad es un valor. De hecho, uno de los valores principales, porque para mí es tan importante sentir que tengo seguro de vida, que tengo, o sea, tener una casa propia, y eso es una de las cosas que más me ha afectado en la parte, o sea, como emigrante he estado duro porque no tengo esa seguridad de tener los papeles, de poder tener, eso ha sido para mí todo un reto. Cuando me dice la seguridad está sobrevalorada, me senté, o sea, de verdad me paré y dije, a ver, y me hizo reflexionar mucho. Bueno, según mi experiencia, la seguridad que he construido, que me he construido, me ha ayudado mucho a sostenerme y a crecer. Sin embargo, me cuestioné, ¿qué tanto? ¿Por qué me está afectando tanto? Y cómo he vivido este año, porque tengo 1 año y medio aquí, y qué tanto me ha afectado no tener esa seguridad que tenía a lo mejor en Venezuela. Y nada, me afectó desde el punto de vista emocional, con mis pensamientos, con mis creencias, y esas creencias me limitaron en mi estado de ánimo. ¿Okay? Entonces sí, hice un trabajo interesante después de ese análisis y me cuestioné la seguridad. No es que sea menos importante, pero me cuestioné las creencias que estaban detrás de ella y que me generaban eso. Porque bueno, bien sabes que trabajo el tema de los valores, y aunque el valor es algo importante y me mueve, está formado por un conjunto de creencias. Y me puse a revisar cuáles son esas creencias que sostienen ese valor. Y bueno, y a desmenuzar esta creencia. No me funciona aquí, esta sí, esta no, porque la idea del espacio cultural es lograr que nuestra vida sirva para potenciarnos, ese espacio cultural, lo que adoptamos de ello nos potencia, y hay muchas cosas que nos potencian. Como venezolana, me ha tocado ver cómo otros venezolanos han querido en este sistema instalar esa viveza criolla, pero también he visto a personas que resaltan lo bonito del venezolano, la cultura folclórica, no lo malo. Y me gusta porque me siento, cuando veo eso en un venezolano aquí que ya tiene tiempo y lo ha trabajado de esa forma, esa cultura me empodera, me ha empoderado y me ha dado fuerza. Y he dicho, bueno, no solo el venezolano, sino el latino que ha triunfado aquí de una manera noble, de una manera justa, de una manera legal, sin trampa, por talento, por esfuerzo, eso me nutre, ¿sabes? Más que limitar. Pero sí, hay otras creencias y otros, y dentro de la cultura que me limita. Entre esas creencias que traje de seguridad que ya me estaba afectando en Venezuela. Yo afortunadamente no salí por los problemas de Venezuela, yo salí por un tema de amor, como dicen. Me enamoré y se me vencía la visa, o me vengo o te vas. Afortunadamente no fue por eso. Sin embargo, bueno, extraño muchas cosas. El libro
eso que estabas hablando sobre cómo afecta en la carrera, a mí me pasó algo muy particular. Yo quería estudiar la tendencia de la época, pero no porque yo quería estudiar informática. Y bueno, en principio quería estudiar psicología. Y hoy por hoy entiendo que eso era lo mío, porque yo desde pequeña, siempre cuando me preguntan ¿qué es lo que a ti te llamaba la atención de pequeña? Yo no recuerdo. Yo decía, Dios mío, porque yo era de poco jugar, mi mamá no me dejaba manejar bicicleta, me sobreprotegía mucho. Y bueno, cuidé a mis hermanos de muy pequeños y eso. Entonces recuerdo jugar con muñecas muy poco, pero sí recuerdo que yo le preguntaba a las personas, ¿cómo te sientes? Y quería saber sobre qué estaba pasando en su mundo y por qué haces eso. Y eso sí lo recuerdo de toda la etapa. Bueno, no pude estudiar psicología por asuntos personales de familia y bueno, quería estudiar informática. Bueno, por razones, yo estudié en el IUT Procesos Químicos, salí en electricidad, salí en procesos y quería pedir cambio para informática. Yo entré directo a carrera y dije, bueno, hablé con el director, si hago el preparaéutico y saco buena nota, ¿me cambio a informática? Sí. ¿Cuánto es buena nota? De 95, o sea, era hasta 100, 95 para arriba. Yo pasé con 98 y entonces me hicieron mi carta y todo eso. Cuando fui a hablar con el director, Luis Maciota se llamaba, me dijo, tú no tienes el perfil físico de informática. A mí me pegó tanto y era tan disruptiva en ese momento que prefería no estudiar y me iba a retirar. Mi mamá llegó en taxi. No te retires, no dejes que se retire. Total que estudié una carrera, procesos que no me gustaba. Y fue el primer año no quiero ir a clases, no sé, me saboteé y después, bueno, me permitió, después fue una carrera, fueron 2 años, en el IUT eran 2 años cuando los franceses, y el segundo año fue distinto. Y bueno, fui víctima de eso que quiso mi mamá que hiciera, y después me adapté y después estudié 6º semestre de Contaduría Pública, manejando según mis fortalezas. Me gustan mucho los números, la parte metódica y todo eso. Pero el sistema me fue llevando hasta que me liberé y emprendí cuando me fui de pronto. Pero sí, el sistema, de alguna forma, yo pensé que había sido bien cuestionadora. Para cómo es la familia, sí, hay que seguir los cánones y tal cual, no. Yo he sido bastante, sin embargo, veo que cuando estuve reflexionando, que sí tuve mucho de eso. Hoy por hoy soy más disruptiva, sin mucho miedo, ya a estas alturas. Sí, ya estás, no me interesa nada. O sea, ni pendiente. Que a mayor edad y mayor madurez, Claro. tenemos más conciencia de nuestra necesidad y nos importa un poco menos lo que piensa el entorno. Bastante. Lamentablemente, nos tardamos mucho naturalmente en hacerlo. Hay unos que pueden acelerar el proceso, pero ciertamente ese lema. Y ojo, cuando Vince nos da todos estos postulados, por supuesto no lo está haciendo desde el espacio de arrepentirnos de lo que nos ha pasado, ¿no? Porque todavía nos queda mucho futuro como para hacer las cosas un poco mejor, por lo menos tratar de hacerlo distinto. Pero ciertamente, cuando tú empiezas a introducir ideas nuevas en tu mente se expande y la mente no se vuelve a recoger. O sea, cuando una mente se expande, tiende a seguir expandiéndose, tal cual como el universo. O sea, el universo no lo para nadie, no vamos a seguir expandiendo. Y eso es más o menos lo que yo siento que persigue este libro. Aunque pudiera entenderse, como les digo, para personas que no son muy dados a este tipo de lectura, sí le puede parecer un libro bastante revolucionario. Para nosotros es un libro que tiende más a la lógica. Tiende más a hacer algo lógico. Decir, oye, pero es que es verdad, porque yo tengo que aceptar un postulado porque nada más porque lo digan a alguien. Exactamente. O lo que pasa con el espacio cultural, el ejemplo que pone el de la hamburguesa.
Él dice, oye, puede ser que algo sea cultural, que todo el mundo lo hace y hasta lo veneren, pero alguien tiene que en algún momento sentarse con un café a pensar, ¿y por qué hacemos esto? El tema de las tradiciones, ¿no? Y cuentos de tradiciones, historias de tradiciones, hay muchas muy bonitas, ¿ok? No sé si ustedes se acuerdan o han escuchado el cuento de una niña que está con su mamá y la mamá le está enseñando a a cocinar pescado, y la mamá le dice, mira, tú vas a agarrar el pescado, lo vas a limpiar, le vas a cortar la cabeza, le vas a cortar la cola y lo pones a freír. Y la niña le pregunta, ¿y por qué tengo que cortarle la cola y la cabeza? Y la mamá le dice, oye, no sé, así me lo enseñó mi mamá, y así es, tú le cortas la cola y le cortas el pescado. Al tiempo, la niña va a casa de la abuela y le pregunta, y la abuela iba a hacer pescado. Y la abuela le vuelve a decir, no, mijo, te agarra el pescado, usted lo limpia, le corta la cola, le corta la cabeza y fríe el pescado. Y la niña le pregunta, abuela, ¿pero por qué hay que cortarle la cola y por qué hay que cortarle la cabeza? Y la abuela le dice, bueno, porque tu bisabuela, mi mamá, me lo enseñó así, porque así es que se hace. Y gracias a Dios, la bisabuela todavía estaba viva y en una reunión decembrina estaban hablando y la niña, no sé por qué Carrizo se acordó de esa vaina, le pregunta a la abuela, abuela, mi mamá y mi abuela me enseñaron a hacer el pescado frito, pero yo todavía no entiendo por qué hay que cortarle la cola y por qué hay que cortarle la cabeza al pescado. Y llega la abuela sonriente y le dice, bueno, mija, yo le cortaba la cabeza y la cola al pescado porque éramos demasiado pobres y lo que te tenía era un sartencito chiquito. Y como tener un sartén pequeño, no cabía el pescado completo y tenía que cortarle la cola y el pescado. Bueno, de esas historias, todos tenemos una docena de historias así en la familia, que hacemos cosas que nos enseñó nuestra mamá porque se lo enseñó su abuela, y cuando tú te sientas con un whisky, ya estoy subiendo de nivel, cuando tú te sientas con un whisky y te preguntas, ¿pero por qué hacemos esa vaina así? La respuesta es tan sencilla como eso. En un momento determinado lo tuvimos que hacer así porque era la única manera, pero al trasladar el conocimiento, no trasladamos el conocimiento completo. Es decir, mira, si no te cabe el pescado, lo cortas. Esa simple instrucción de que si no te cabe el pescado, lo cortas, hubiese sido suficiente para que la muchacha en mejor situación económica, con tremendo sartén gigante, no tenía que mutilar pescado para presentarlo. ¿Ok? Entonces, fíjense como muchas veces hacemos cosas, bueno, lo que hemos pasado por empresas, sabemos el tan tradicional y por qué hacen esa vaina así. Bueno, si siempre se ha hecho así, pero lo están haciendo mal. Pero es que siempre se ha hecho así, Jimmy, pero lo estamos haciendo mal. Bueno, pero que yo estoy aquí desde el 1980 y siempre se ha hecho así. Sí, tienen 40 años haciéndolo mal. Y cuesta, aún con la evidencia de que se está haciendo mal, que la persona modifique su paradigma. Vamos a ir a tomarnos un café, a buscar agua o hacer un break para el baño. Y en la segundo corte vamos a hablar sobre el cuestionamiento de las reglas sin sentido. Esto a mí me fascina porque el cuestionar las reglas sin sentido me metió en problemas de kinder. Así que tomamos un cafecito y nos vemos en 5 minutos. Vale. Ok, mis líderes, bienvenidos a esta segunda parte. Habíamos quedado en el segundo capítulo en el cual el autor nos invita a cuestionar las reglas sin sentido. Nos dice en el inicio del capítulo, donde aprendemos que gran parte del modo en que funciona el mundo se basa en reglas sin sentido transmitidas de generación en generación. Ya vimos un pequeño preámbulo en esto. ¿Cómo les fue con ese cuestionamiento a las reglas sin sentido? Que es diferente al cuestionamiento ahorita de adultos, que quizás los podemos hacer con un sentido más crítico y con una argumentación más sólida, pero yo creo que esta es parte fundamental de cuando veníamos creciendo, cuando chamos somos muy cuestionadores, quizás desde la ignorancia de muchas cosas, y aparentemente una de las cosas que le faltó a muchos padres fue la paciencia para poder explicarnos bien algunas cosas, y nos generaban algunas respuestas, nos generaban esa incertidumbre, ¿no? No me acuerdo, me ayudan ustedes si el autor lo dice, o lo vi en otro autor, o lo vi en otro video que vi, cuando nos decían la frase lapidaria, cuando uno preguntaba, pero ¿por qué eso es así? Y te respondían el lapidario, porque lo digo yo, que soy tu papá. Ese porque te lo digo yo, si los padres supieran el daño cognitivo y filosófico que genera eso de que porque lo diga alguien es así, se transforma en algo dogmático que te puede llevar
a tener problemas con esas figuras de autoridad en tu vida, como por ejemplo tu jefe, que aun y cuando tú seas un profesional bien entrenado, bien capacitado y estés en presencia de un error, como decía mi amigo Jim Rohn, cuando estés en presencia de un error masivo de criterio y levantes la mano para decir y tu jefe te diga, yo soy el jefe, aquí se hace lo que yo digo, va a haber algo en tu inconsciente que te va a agarrar así el hipotálamo y te lo va a jalar. Te decir, quédate tranquilo. Te vas a quedar callado. Y cuando venga el tsunami y venga el error masivo de criterio y se coma la empresa, va a venir esa misma persona que te dijo que era tu jefe y te decir, bueno, Cele, mi peso no te pagaba yo a ti. Si tú sabías que eso estaba malo, ¿por qué tú no? Y tú te vas a quedar así como que, oye, ¿verdad? ¿Qué pasó en mí? Que aún sabiendo que eso estaba malo, que nos iba a traer problemas y con toda la evidencia que se puede tener en mano, permití que ocurriera el error. Eso es el pan nuestro de cada día. Yo que pasé por auditoría, les puedo decir que el 99% de los errores que se detectan en la auditoría, cuando se los haces conscientes a los gerentes, te dicen, oye, yo sabía, Jimmy, pero tú sabes que el jefe, el gerente general, que el otro, que presidencia. Y nos hacemos la gran pregunta, ¿qué pasa con esa figura de autoridad que aún y sabiendo que está malo, lo permitimos? ¿Cómo les fue a ustedes? Selema, que tiene el micrófono abierto. Sí, bueno, fíjate que a mí durante la infancia hubo mucho el porque así es. Esa era la respuesta. Y como yo era tan preguntona, porque me recuerdo preguntando sobre todo cosas del ser. Y hoy reflexiono y me imagino que mi mamá decía, no sé qué decir, o sea, sobre esto, y diría, porque así es. Porque no eran cosas tan cotidianas. Sin embargo, hoy sé que muchos de esos, porque es así o porque lo digo yo, ha creado grandes conflictos en los adultos para poner límites, para gestionar la autoridad y sobre todo para poder definir la vida que quieren. Porque para definir la vida que tengo hay que plantarse y decir, yo quiero esto. Y esas pequeñas frases, porque es así, lo recordamos, pero recordamos la autoridad más que la frase. Es el miedo, la imagen de la persona, y eso genera desconfianza. Definitivamente inseguridad en el adulto, que está inconsciente, porque no sabe cuándo lo tuvo. ¿Por qué me genera miedo tal cosa? ¿O por qué tengo una conducta de molestia? ¿Por qué me molesta, más que miedo, por qué me molesta las figuras de autoridad? Bueno, porque el inconsciente está protegiéndose. A ver, ¿qué pasa aquí? No me contradigas por eso. Y eso ha traído muchísimos problemas, lo he visto mucho con mis clientes, muchísimo. Inclusive personas que ante situaciones importantes de la vida han tenido esa respuesta, porque es así, porque yo quiero, porque... Y eso les ha creado inclusive, de alguna manera, si es algo importante en la vida, sobre todo a nivel ya de adolescencia, le puede crear un tema casi, por no decir trauma, en su forma de manejar las decisiones. Eso lo he visto mucho en mis clientes. Fíjate, Selema, me estás tocando algo neurálgico que me encanta que salga para que se lo lleve. Yo tengo contacto y tengo muchos terapeutas y psicólogos alrededor mío. No es porque esté tan loco, ¿no? Sino que como ese es mi ámbito de trabajo, tengo muchas personas a las cuales consultar. Y cuando yo me siento a hablar con mis amigos psicólogos y terapeutas, los dos principales trabajos terapéuticos que piden todas las personas que van a terapia, el 90% trabaja dos grandes áreas. Por un lado está el área de los límites, que lo mencionas tú, el poner límites, y paradójicamente por el otro lado están las
creencias limitantes. Dos polos del mismo término. Total. La palabra limitación. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado está ese adulto maduro que en un estado de madurez se da cuenta que es incapaz de poner límites. Y por otro lado, el mismo adulto se da cuenta de las gigantescas creencias limitantes que no le permiten avanzar. Yo generé un concepto llamado implosión emocional, que en ese proceso de implosión emocional se genera un bucle, un infinito. Porque el ser humano, según Kurt Lewin y su teoría del campo unificado, necesita poner límites. Total. Y entonces cuando yo voy hacia Selegma a ponerle un límite a Selegma y no puedo, el límite hay que ponerlo. Entonces, ¿qué hago yo con el límite? Me lo pego en la cara y me limito yo. El límite está, solo que el límite tiene que estar puesto hacia mi relación con Selegma, pero como no puedo, porque no tengo las herramientas emocionales, volteo la tortilla y me pongo el límite yo. El límite siempre está, solo que está en el lugar incorrecto. Exactamente. En vez de ponerle un límite a las personas que están invadiendo mi campo, que Kurt Lewin lo llamaba el espacio vital, me corrompes mi espacio vital y yo en vez de empujarte y decirte ya va, Selegma, es hasta aquí que tú entras, me limito yo. Y empiezo a buscar frases limitantes para justificar el que está bien que Selegma me pise la grama. Porque más fácil es convencerme de que está bien que Selegma abuse a yo buscar las palabras adecuadas y vamos a poner el nombre de, ¿cómo es que lo llaman? Asertivas para decirle a Selegma, Selegma, no puedo, es hasta aquí. Entonces el límite siempre está, solo que está en la cara equivocada. En vez de poner el límite ¿dónde va? Me lo pongo yo. En vez de limitar el abuso de la persona, me limito yo en mi crecimiento. Así es. O al contrario, Jimmy, también pasa en coaching ejecutivo, pasa mucho. Cuando hay conflictos para poner, inclusive para delegar y poner límites, sucede que o no pones límites porque cuesta y detrás de eso hay un conflicto de atrás que cuando vamos llegando dice, bueno, yo me formé con terapias avanzadas donde trabajamos con la integración de los hemisferios cerebrales. Así, y ahí lo que haces es que cuando tienes un evento postraumático o traumático, en el caso del coaching ejecutivo, pues no podemos hacer terapia, pero cuando detectamos eso y conoce, oye, a ver, yo recuerdo que una vez mi papá me dijo, pero yo vi a mi papá como de 3 metros y así, o sea, eso fue un evento a lo mejor de niño, y lo que hago, que con esa técnica le aplico y integra el evento y cambia, y es impresionante, ¿no? Cuando se puede trabajar desde allí. Porque eso sucede, pero también sucede, Jimmy, que te vas al otro extremo. Pongo límites en exceso y de forma agresiva. Entonces, no dejo que nadie me pise porque a mí me pisaron mucho y entonces yo pongo y me defiendo. O sea, estoy por encima del otro y agredo. Está la agresión y inclusive poner límites donde no hacen falta, donde hacen daño, por miedo, porque eso también es una forma de protegerse. Eso también pasa. Fíjate, ahí hay una afectación directa, Selegma, con algo que en la Gestalt se estudia y se llama la función agresiva. La función agresiva del ser humano, no solamente lo decía Fritz Perls, sino también lo decía Freud, es algo inherente del ser humano. Para eso todavía tenemos el cerebro diurno ahí, huida o lucha. Sí, total. Pero ¿qué pasa? Cuando somos chiquitos, cuando somos pequeños, y nuestro cerebro dice, esta es una oportunidad para
activar mi función agresiva. Viene un carajito en el colegio y me quita mi juguete para jugar y yo me molesto y le meto su carajazo. Eso es la función agresiva del ser humano poniendo límites. ¿Qué hace la maestra? Te castiga por poner límites, llama a tu papá y a tu mamá figura de autoridad, te dicen su hijo es un loco, un psicópata pequeño que no quiere compartir y te empiezan a barrer los límites. Y no validan la emoción. Exacto, y no hay nadie que se sienta contigo a preguntarte qué sentiste cuando el carajito te quitó tu pelota favorita, sino que el papá le tocan su ego, porque ¿qué son los hijos? Para muchos padres, el pedestal con que pueden seguir incrementando su ego. Cada vez que yo escucho un papá que me dice, no, mi hijo es el primero del salón, es el carajito, salió demasiado inteligente, lo llamo aparte y le digo, ten cuidado con tu lenguaje porque tu hijo te escucha y siente una necesidad de cumplir tu expectativa como padre en vez de cubrir su expectativa como niño. Así es. Y le damos una responsabilidad rechísima al chamo de no voy al colegio a divertirme, que es para lo que está hecho el colegio, sino que tengo que ir para destacarme, para que mi papá se pueda echar 4 whisky y decir que su hijo es el primero. Así es. Y fíjense que son cosas que parecen pendejas, parecen tontas, pero tiene que ver con esas reglas sin sentido. Así es. Que nos los imponen por cuestión también cultural. La frase, tú haces lo que yo quiera mientras vivas bajo el techo de mi casa, eso es parte del diccionario de padres que nos dan cuando tenemos un hijo y dicen, mira, estas son las frases típicas que tú vas a decir. Y no sabemos cómo el niño metaboliza eso. Hay niños que lo pueden metabolizar como es un respeto a la casa de mis padres, yo en casa de mis padres no voy a hacer nada indebido. Hay niños que lo van a metabolizar como sueño el día en que tenga 18 años para irme de esta vaina y hacer mi vida lo que me dé la gana. Y no sabemos cómo un ser humano va a metabolizar una simple frase que tú digas. Claro, y esa frase normalmente viene después de una emoción. ¿Qué pasa cuando sucede esto? Cuando no le enseñamos a nuestros hijos o no nos enseñaron a validar nuestras emociones. O sea, está bien que tú tengas rabia. Lo que no está bien es que reacciones de una forma X, pero hay que enseñarte. O sea, dentro de la comodidad hay que enseñarte cómo puedes aceptar tu emoción, validarla. Sé que te molesta esto, aunque a mí no me parezca, sé que te parece, que te molesta. Y esa falta de validación hace que la persona aprenda a que sus emociones no son buenas, no son válidas, y comienza el adulto con todos los problemas ya para afrontar, para tomar decisiones, para sentir culpa. O sea, todo eso viene de esas frases de niños. Volviendo al espacio cultural así robadito. Ahorita que tenemos tanta inmersión en las redes sociales, que nos cargan constantemente de mensajes que tenemos que tener cuidado cómo lo filtramos, porque si no lo filtramos es la torta. Voy a retomar con un suceso que ocurrió hace poco, que se hizo muy viral, ya casi no, ya como que está diluyéndose porque hay otras cosas más importantes, que fue el caso de Will Smith. Hubo una frase que se puso de moda, que de hecho hice un quirón aquí hace un mes, para discutir esa frase que me dio urticaria. La bendita frase, la violencia nunca se justifica. Y me acordé de Fred Perls y dije, o sea, púdrase la función agresiva y permitamos que nos abusen como ciudadanos. Esa frase la repitieron tanto en las redes sociales que yo dije, este mensaje no es de la gente que lo está diciendo. Sí. Ese mensaje viene de más arriba para ir metiéndonos en la cabeza de que no importa el abuso al cual seas sometido, no puedes responder con violencia. Y le decía a los líderes que entraron a esa sesión, Putin debe estar muerto de la risa escuchando que el mundo entero por una cachetada dice, no se puede usar la violencia bajo ningún concepto, me voy a coger toda Europa. Porque no hay nada que justifique la violencia, o sea que nadie me va a parar. Y suena exagerado, mis líderes, y algunos que vean el video después decir, coño, pero es exagerado. ¿Qué tiene que ver eso? No, los mensajes van creando realidades, mis líderes. Hasta que llegue el día en que tú tengas que reaccionar con firmeza y te quedes como un pánfilo.
Y después te llegas a tu casa y dices, uy, actué como el propio pendejo. Selema me hizo tal cosa que era como para decirle sus 4 vainas y no dije nada. ¿Qué me pasó? ¿Qué te pasó? Que te han estado bombardeando de señales de que poner límites es malo, de que nunca se debe actuar con violencia. ¿Qué significa violencia etimológicamente? Una respuesta fuerte. Forzar algo para que se dé. Pero si yo me como esa píldora completica de que jamás se justifica la violencia, usted puede llegar a su casa, Dios nos proteja a todos, y consigue un delincuente haciéndole daño a una hija suya y su función agresiva se va a quedar así. Porque ya me comí el cuento de que jamás se puede reaccionar con violencia. Sí. Puede ser una frase que se puso de moda y la gente que quiere ganar likes, la gente que quiere ser moralmente correcta y políticamente correcta te va a decir esa conducta de Will Smith hay que censurar, hay que borrarlo del mapa, hay que cancelar toda la historia cinematográfica. Sí, todo lo que ha hecho bueno va a borrarse por unos instantes. Esa cachetada, aparte de la humanidad se perdió. Claro, él no es humano, él es no es humano. Él no es humano. Y que hubiese pasado, el cuento que también suena retórica chimba, el cuento es que hubiese pasado, ¿qué hubiese pasado si la cachetada, si en vez de meterse con Will Smith o con la esposa de Will Smith, se hubiese metido con la esposa de Leonardo DiCaprio, que es Katire, y el Katire le hubiese dado una cachetada? Ya hubiesen quemado la mitad de Estados Unidos, Black Lives Matter otra vez. Sí. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Sí. Pero como sociedad, parte de la cultura con la que tenemos que tener cuidado es no caer en esa cultura de la hipocresía, de opinar lo que suene bonito para que me aplauda. Sí. Porque eso entra dentro de esas reglas sin sentido. A mí alguien me dice, Jimmy, la violencia nunca es buena, y yo le digo, ¿cómo que no? Yo personalmente me he caído a carajazo más de una vez, porque cuando alguien violenta algo que para mí es sagrado, tengo que poner un límite. Y si la persona no quiere agarrar el límite, se lo impongo. Y ojo, no me considero una persona violenta, soy más pacifista que, no sé, que los Beatles. Pero aprendí que mi función agresiva es importante. Y a veces la gente se quiere saltar los límites y tú quieres, oye, no, por aquí no es, espérate, eso no es así. Y se te quieren imponer, entonces, bueno, por algo todavía tenemos el cerebro triuno, porque si no lo necesitáramos ya se hubiese extinto. Total. Hubiésemos evolucionado a lo Wall-E. Estuviéramos todos en una silla de ruedas esperando que nos metieran comida por un tubo. Sí. ¿Ok? Entonces, hay que meterle cerebro a los mensajes. Total. Hay que ver lo que está pasando en el espacio cultural y decir, esto no me debe afectar a mí, tengo que tener cuidado con esto. Escucharnos lo que hablamos para yo decir, oye, Jimmy, ¿de dónde saqué yo esa idea? Esa idea no es mía. O sea, ¿qué me está afectando? O sea, ¿qué espacio, qué ambiente, yéndonos a los niveles lógicos, en qué nuevo ambiente me estoy metiendo, que estoy cambiando un poco mi conducta? Y revisar ese ambiente. Así es. Porque no nos damos cuenta, y tú lo sabes, Selena. O sea, te pones en una inmersión total en un ambiente, y al tiempo que te das cuenta que cambiaste tu conducta, que cambiaste tus principios, que cambiaste un poco de cosas. El poder de la cultura. El poder de la cultura. Las empresas se ven. Exacto, pasa mucho en las empresas. Cuando tú estás en una empresa con tu camisa puesta y te botó la empresa, una empresa que tú amabas, empiezas a despotricar a esa empresa con una cultura totalmente distinta donde tú vienes, y tú te acoplas a esa cultura. Total, sí. Y es sin darnos cuenta, porque estamos en un proceso de inmersión tan profundo que no nos damos cuenta. Pero qué importante es permitirnos, porque eso también hay que darnos permiso, el cuestionar. El que si es presencia de una regla sin sentido, yo sé que esto va a ser incómodo, pero lamentablemente pido la palabra porque no me lo voy a calar. Sí. Y si no puedes cambiar porque es la cultura, tienes derecho a mantenerte al margen. Claro. A eso me refería cuando hablamos de trascender el espacio. Cuando hablamos de trascender el espacio cultural, por ejemplo, cuando me voy a un país, trascender mi espacio cultural es dejarlo aquí. Claro. Si tú decidiste irte para un país donde hablan otro idioma y hay otra cultura, no es de pendejo buscarte el mercado venezolano que venda pura comida venezolana, comprar puros ingredientes para comer comida venezolana, meterte en un barrio o meterte en un estado donde todo el mundo habla español para no tener que aprender inglés. Eso no es absurdo.
no ayuda, no ayuda. Eso es absurdo totalmente, claro. No, tengo 3 años en Estados Unidos, pues ya dominé el idioma. No, porque yo me metí en una comunidad, yo no sé en dónde, que es puro venezolano. Y digo, brother, tú estás haciendo el papel de pendejo, porque tú lo que hiciste fue irte a una Venezuela prestada para pagar en dólares. Total. Sí. Eso es absurdo. Es así, es así. Si tomaste la decisión, trasciende el espacio cultural venezolano, déjalo aquí y entrégate a la nueva cultura porque es muy rica. Además que sufres mucho. Si tú te vas con la cultura, sufres porque, a ver, lo que decía Docker, o sea, con respecto a la estrategia, cualquier cosa que vayas y estrategia que vayas a poner, tienes que acoplarte a la cultura masiva que hay. No te vas a ir en una pecerita a ver dónde están los venezolanos y desarrollar o desarrollarte solo en ese espacio, teniendo un océano al lado. Y lo primero que hay que ver es, ¿cuál es la cultura aquí? O sea, ya va. A mí me dice, Selema, pero es que tú eres, ya va, yo vengo de una cultura muy distinta a esta. Yo tengo que saber qué está pasando aquí. ¿Cuál es esa cultura que mueve a la gente? Porque en función de eso es que yo puedo engatillar cualquier proceso estratégico, ya sea negocio, ya tenga esto, y tengo que acoplarme a eso. Y conocerlo. Yo pregunto, y me voy dando cuenta de qué es lo que sucede. Mira, si fuera un poquito de esto, lo que pasó en Texas ayer, del chico ¿cuál es la respuesta de la gente? Entonces hay gente que se horroriza y hay gente que se acostumbró. Uh-huh. Sí, otro más. Entonces, ¿qué está pasando con esta cultura? Y aquí digo, ¿por qué se ha pasado tanto? ¿Qué evita? ¿Qué pasa con que no solucionan el tema de las armas y no sé qué? Es cultural. Es inclusive a nivel de constitución. Entonces tú dices, wow, de donde yo vengo no es así. Entonces tienes que adaptarte a la cultura, a la forma de pensar, para poder, o al menos conocer, ¿ok? Y adaptarte en función pero hay un proceso adaptativo y hay un proceso de cuestionamiento constante, sobre todo cuando estás aprendiendo, cuando estás conociéndola. Ahorita en un grupo alguien está haciendo ese comentario sobre el tiroteo y escucho que la persona hace un comentario que casualmente acaba de leer sus mismas palabras en un tweet de una persona, ¿no? Y entonces me dice que eso es una barrabasada, que ese chamo mató tal. Y yo le digo, mira, hay que entender el contexto, ¿ok? Es lamentable y hay que tomar medidas, ¿ok?, fuertes para que eso no siga ocurriendo, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Siempre que vemos un suceso así, queremos salir a opinar, como dices tú, salir a opinar de una beta en vez de decir, ya va, brother, esto no es así. ¿Qué está pasando? Es un suceso aislado y duele, ojo. Y por favor, las personas que estén escuchando esto luego en el video, entiendan y trasciendan el espacio cultural de opinar sin saber. ¿Ok? Como dices tú, el porte de armas en Estados Unidos está bajo la segunda enmienda, que habla sobre el derecho constitucional a la defensa. Así es. Sobre todo cuando tú eres una potencia que si te apendejeas te pueden invadir. Y ahí el gobierno lo que está haciendo es no lavarse las manos, pero sí darle el derecho a la gente de que si viene una invasión. ¿Cómo están ahorita los ucranianos? Defendiéndose con China y esperando que le manden cómo defenderse. Eso no pasa aquí. Eso es un factor disuasor. Excelente. Claro, total. Hay 300 millones de armas en Estados Unidos repartidas. Hay gente que tiene literalmente un cuarto secreto con un pocotón de armamento, porque es una manera de sentirse seguro. Es que tú vas a una tienda de deporte o X, y está el departamento de armas reales, y armas grandes, o sea, cortas, una bazooka. O sea, tú dices, wow, claro, a mí me sorprende, pero también tienes que conocer por qué eso está en la enmienda en que está, cómo es la historia. Entonces, es quedarse calladito. Bueno, en mi caso, me quedo calladita a ver por qué. A ver, déjame entender. Y bueno, es parte de la cultura.
Claro, entonces mi derecho constitucional a la defensa, oye, no se puede ver solapado por sucesos aislados que son dolorosos y que hay que tomar medidas para que no se repitan, ¿ok? Porque no sabemos qué hay detrás de eso también. Sabemos que puede ser un teatro montado. Exactamente. Exactamente. Hay demasiado idealista loco. No solo los comunistas son idealistas, hay gente de derecha, de izquierda y de centro que son idealistas. Así Son es. capaces de hacer cualquier locura por sus creencias. Al muchacho que comentó eso, que los gringos que están locos porque pasa eso, y yo le dije, brother, discúlpame, ¿tú sabes cuál es la cifra de muertos a las que llegó el coqui? Sí. La gran diferencia es que el coqui mató gente en su barrio, la mayoría de esos muertos no llegaron a la prensa y no los mató el mismo día. Así es. Pero el señor coqui debe tener muchísimo más de 14 muertos, porque hay que sumarle los muertos de su banda completa y hay que sumar el daño psicológico que ese hombre le infringió a toda una barriada que vivía Total. aterrado. Y yo creo que eso es peor que un tiro, porque te dan un tiro y te llegaste ya, trascendiste. Pero vivir eternamente con miedo, que estés en tu oficina y sean las 5 y le digas, jefe, me tengo que ir porque hay toque de queda, porque Coqui pone la alcabala a las 6 de la tarde, no puedo subir a mi casa. Vivir así, Así es. Así es. se deja de estar criticando los peores de los gringos, que ellos tienen buenas leyes y tienen una buena constitución y ellos sabrán cómo poner límites. La gente, no sé si será bueno o será malo que puedan comprar armas, lo que sí sé es que si tú agarras un arma y la compras y matas a alguien, vas preso. Total. Sí, lo que hablamos sobre la cultura y ese espacio cultural y por qué suceden las cosas, y bueno, ellos tienen una historia específica, ellos decidieron por alguna razón, o sea, esto fue desde hace muchos años, tener eso en su constitución, y la gente convive con eso y la mayoría se siente bien. A nadie le gustan los acontecimientos como estos, ¿ok? No gusta. Sin embargo, no sé si aquí hay algún permiso para poder tenerlo, creo que tienes que tener mayoría de edad, nada más, pero hay que conocer el contexto donde está, definitivamente. Y cuestionarse, bueno, yo me cuestiono, pero me pregunto, porque es una cultura que no conozco. ¿Okay? Entonces saber hasta dónde llego, hasta dónde no, o sea, como es una cultura y esto, entonces yo voy a ir a comprarme un arma porque eso es la cultura de aquí. No. No. Esa es la respuesta. Es cultural. Okay. ¿Tengo la posibilidad? Sí. ¿Tomo sí. la decisión? No. Es una decisión personal. A mí tener 2 rifles en el closet no me hacen sentir más seguro. Para nada, al contrario, porque si yo la tengo, la agarran y me matan con eso. Exacto, como es probable que cuando la saque asustado, del susto me la quite y me mate con mi propia arma. Sí. Imagínate tú que entres malando a tu casa con un cuchillo a robarte, tú sacas la pistola toda nerviosa y no puedes hacer nada y terminas quitándote la pistola y matándote con tu propia pistola. Así mismo, no. El señor de la mesa de al lado, que está ahí calladito, ¿estás ahí, John? John está como cuando uno tiene una conversación interesante en un café y está el de la mesa al lado así, escuchando la conversa. Cierra ahí, John, tienes 5 minutos para cerrar. Gracias, Jimmy. Bueno, en lo particular seguiré quebrantando reglas y normas porque realmente cuando van en contra del logro de los objetivos y más en función de mi sentir o sea, de mi buen sentir, créeme que no escatimo esfuerzos para poder saltar la talanquera. Lo he hecho en diferentes oportunidades. Yo creo que he pelado algunas entrevistas de empleo porque cuando me preguntan que cuáles han sido mis mayores logros, muchos de ellos van relacionados a quebrantar reglas y normas o procesos burocráticos que efectivamente no es que no los tome en consideración o no los respeto, sino que simplemente donde me ponen es para resolver. Y si resolver implica, pues ciertamente tratar de esquivar algunos protocolos, pues lo hago. Porque al final lo importante es dejar todo encaminado, ¿no?
Y asimismo, en función de lo que son mis logros y mis objetivos y mis negocios, pues hoy en día pues busco en la medida de lo posible tratar de persuadir en función de esas normas o esas reglas o esas consideraciones que a veces las considero, las evalúo como obsoletas o inadecuadas o no apropiadas a mi criterio, y trato de dejar ver la posibilidad de avanzar sin tanta alcabala de promedio. Entonces, obviamente esto sin buscar hacerle daño a nadie, que es lo más importante de todo. Ahí está la ética de por medio, ¿ok? Ejercer mi libertad con ética. Eso es lo que significa ejercer la libertad con ética. Y es uno de los conceptos que no me canso de repetirlo en el club, es uno de los conceptos que más claro tenemos que tener como líderes. La diferencia entre libertad y libertinaje. Lo que muchas personas hablan de libertad es que yo hago lo que a mí me dé la gana. Eso es libertinaje, señores. La libertad tiene un límite. Y el límite de la libertad nos lo ponemos cada uno de nosotros en el nivel en el cual podamos sernos responsables de nuestra libertad. Usted, tomando el mismo ejemplo, usted tiene la libertad de comprar un arma y salir a disparar, pero usted también tiene que hacerse responsable de sus actos. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos limita la libertad? Nuestro nivel de responsabilidad, y responsabilidad etimológicamente significa la habilidad para responder. Si usted quiere hablar mal de la vecina, usted tiene la libertad de hacerlo. Pero si viene el marido de la vecina con un bate, usted va a tener que hacerse responsable por las cosas que dijo. Mucho se habla de la libertad de expresión en los medios. Ajá. Usted diga lo que usted sea capaz de hacerse responsable. Eres libre de hacer lo que quieras, del hacer, pero no de las consecuencias. Exactamente. Eres libre de hacer, pero eres responsable de la consecuencia. Y yo creo que del tema de la responsabilidad podemos sacar un compendio filosófico de qué tan responsables estamos siendo como sociedad. Estamos siendo brutalmente irresponsables con todo. Queremos vivir de manera libertina. Porque la gente cree que ser libre es hacer lo que me dé la gana, y eso no es libertad. Si usted hace algo y no se puede hacer responsable de la consecuencia, usted es un libertino que está haciendo algo indebido pretendiendo que otro se haga responsable de lo que usted hace. Pasa mucho, lo sabe mi amigo John, pasa mucho en el área financiera. Gente que es un desastre en su finanza y después pretende que un Estado, que un gobierno, que alguien lo mantenga, porque no tengo. Porque pasé 40 años trabajando y de rumba en rumba porque la vida es una sola. Pero cuando estamos viejos no tenemos para comprar la pastilla de la tensión. Tener para la pastilla de la tensión es mi responsabilidad, no es responsabilidad del Estado. Entonces... Ni de tus hijos. Para aclarar. Y de tus hijos, exacto. Hay un refrán que dice, vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos. Creencias que se insistan. Próxima sesión. Esta sesión era lo que esperaba. Demasiado bueno la discusión del día de hoy. Gracias, John. Gracias, Selena. La próxima sesión, capítulo 3, aplica la ingeniería de la conciencia. Capítulo 4, redefine tu modelo de realidad. Qué bello es eso. No es la realidad, es mi realidad. Mi modelo de realidad. Mi modelo de realidad, porque lo construyo yo y me hago responsable de lo que estoy construyendo. Qué sabroso es vivir así, mis líderes. Gracias por esta conversación.